Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. El coro, grande gozo, Juan hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Por gracia, las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Qué alegría, qué gusto nuevamente encontrarme con ustedes, bendito sea el Señor, para saludarlos primeramente en el nombre de Cristo, a todos mis hermanos, todos mis familiares, a mis amigos, vecinos, todos los que les gusta la palabra de Dios. Quiero compartir en esta ocasión, el tema es Jesús amonesta y corrige a su iglesia. Luego de haber resucitado de los muertos, Jesús, el Hijo de Dios, fue recibido en el cielo y está a la diestra del Padre para interceder por su iglesia, que la ganó con su sangre preciosa, y amonestarla, animarla y corregirla, sus falencias y sus equivocaciones que tiene, para encaminarla hacia la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El apóstol Juan saluda a las iglesias en el Asia, que representan a todo el mundo en sus diferentes estados de ánimo. Algunas iglesias estarán fervientemente, ¿no es cierto?, en la fe. Otras estarán apagadas. Otras estarán frías o tibias o calientes. Si estamos siguiendo doctrinas y falsas doctrinas, si estamos tolerando el pecado o al diablo, o si estamos guerreando y peleando contra el pecado y Satanás, si siendo vencedores o vencidos. El apóstol Juan saluda a las iglesias del Asia en Apocalipsis 1, 4, 8. Juan a las 7 iglesias que están en el Asia: gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir, y el de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de vuestros pecados con su sangre preciosa, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al igual
A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice aquí. He aquí que vienen con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, nuestro bendito Salvador. Bendito sea el Señor. Luego comienzan los mensajes de Jesús a las diferentes iglesias que representan en todo el mundo. Pero la iglesia es una sola en todo el mundo, cuyo dueño, amo y Señor es Jesucristo, cabeza de la iglesia. Los mensajes. El primer mensaje a la iglesia de Éfeso. Para este tiempo ya no es para la iglesia de Éfeso, sino para la iglesia de hoy, en todo el mundo. ¿Cómo están esos estados? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo están predicando la palabra de Dios cada iglesia? Bendito sea el Señor. Si hay esa unidad en el Espíritu para poder predicar. Bendito sea el Señor. Veamos entonces el mensaje a una de las primeras iglesias en Éfeso, el Apocalipsis 2, 1, del 5 al 7, dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Las 7 estrellas son los 7 ángeles. Y cuando dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Los candeleros son las iglesias. Bendito sea el Señor. Pues, y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Sí, porque en este tiempo ya no hay apóstoles. Pues quienes digan que son apóstoles están mintiendo, porque solamente los apóstoles son los que andaron con Jesús. Bendito sea el Señor. Dios amado. Y ha sufrido, dice el Señor, está hablando a la iglesia, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí qué bien, ¿no? Que la iglesia ha estado preocupada siempre de ver cómo va su iglesia de Jesucristo, cómo marcha, inclusive hasta en las finanzas y todo eso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, dice la palabra del Señor en el verso 4. O sea, que hasta aquí la iglesia se estaba volviendo religiosa nada más, que yendo a los cultos los domingos, y el miércoles, y el domingo, y el miércoles, y pare de contar más. Pero no es así. Con Cristo hay que pasar todos los días, pues segundo a segundo, minuto a minuto, día tras día, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, hasta cuando Dios nos permita la vida. Bendito sea el Señor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Ese enamoramiento que es, recordemos cuando nosotros estábamos enamorados de quien ahora es nuestra esposa. Bendito sea el Señor. Qué amor, qué cariño. No reparábamos en nada, si esté haciendo frío, calor, llueva, truene, relampaguee, lo que sea.
ahí estábamos en la cita, ¿verdad? Pero ahora pues, si es que llueve o dicen pues no tengo ni para el pasaje, pues, y no pueden andar unos 2, 3 kilómetros, unos cuantos metros, no van. Qué pena, ¿no es cierto? Mis amados hermanos, recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendrá pronto a ti y quedará, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Es decir, tenemos que volver a ese primer amor. Recuerdo cuando me acerqué al Señor, acepté en mi corazón, me convertí a Él. Qué maravilla de poder compartir, testificar a nuestra familia primeramente, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos la palabra de Dios, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Compartir la palabra de Dios a los compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Y yendo a visitar y todo eso, bendito sea el Señor. Todo eso ha dejado la iglesia. Muy poco lo hace. Por eso dice, has dejado tu primer amor, ese ferviente amor, ese primer amor. Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, siempre, bendito sea el Señor, pues no quiere que estemos pues azorados haciendo cuanta cosa. No, que hagamos alguna cosa pero con amor, con paz en el corazón y dejarse llevar por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, vino el Espíritu Santo a morar en nuestras vidas y nos puso un sello que es las arras o la garantía de que somos del Señor y nada más. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que andar venciendo todos los obstáculos, a todos los enemigos que se oponen a que nosotros vayamos triunfando. Bendito sea el Señor. Y ahora tenemos el mensaje a Esmirna. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Como les decía, ya no es a Esmirna ni a Éfeso ni nada de ello, sino para el mundo, para la iglesia actual. ¿Cómo está su estado la iglesia? Dice, el primero y el postrero es Jesucristo, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto, nos hace recordar que murió y resucitó, bendito sea el Señor. No quedó en la tumba, Él está, Él se pasea, habíamos visto, se pasea en medio de su pueblo, de su iglesia, del candelero de oro, que viene a ser la iglesia de Jesucristo. Que tiene que estar esas llamas encendidas, no apagadas. Yo conozco tus obras, dice otra vez, y tu tribulación, y tu pobreza. Pero tú eres rico, dice. Puede ser que nos quejemos de que estamos pobres, no tenemos para nada, pero el Señor dice, tú eres rico, tienes a mí, tienes salud, tienes vida, tienes un hogar, tienes tu esposita, tus hijos, tu familia. Son riquezas. Y buscando primeramente a Dios, las cosas que necesitamos viene por añadidura, mis amados hermanos. Dice, yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son,
sino sinagoga de Satanás. Algunos pues quieren judaizar a la iglesia, mantenerlo solamente en la ley, en el Pentateuco de los mandamientos y nada más. Pero Cristo vino a liberarnos. Los mandamientos es para saber qué es pecado, dice el apóstol Pablo. Pero luego no vivimos en la ley, sino en la gracia de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, dice el Señor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Por qué temer si estamos con el Señor? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque no estamos libres de tener cualquier desgracia, cualquier prueba. Inclusive hasta inocentemente se puede ir a la cárcel uno. Pero ahí estará el Señor. Está solo probándonos, porque tiene que probarnos de una u otra manera el Señor. Tiene que probarnos, mis amados hermanos. Así como Dios dice, probadme a mí. Que si nosotros le damos lo primero de nuestra vida al Señor, pues dice, Él derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Bendito sea el Señor. Probadme. También nos prueba el Señor. Podemos caer enfermos o en la cárcel o cualquier cosa. Que Dios tenga misericordia, eso sí, de nosotros. Que caigamos por hacer lo bueno. Que suframos por hacer lo bueno, dice el Señor. Pero no por malhechores. No por haber hecho daño a nadie. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito sea el Señor. Tenemos que ser vencedores. Bendito sea el Señor. La segunda muerte, ¿cuál es? Separación total de Dios. Pero si somos vencedores, no vamos a estar separados de Dios. Ahora que vivimos o que muramos, del Señor somos, dice su santa palabra. A ver si avanzamos esta nueva mensaje a la iglesia del Pérgamo, un estado de iglesia en todo el mundo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, y el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Quién tiene la espada aguda? Jesucristo. Espada de 2 filos, que viene a ser la palabra de Dios. Esa es la espada, nos dice su santa palabra. Bendito sea el Señor. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mis amados hermanos, es muy difícil para otros hermanos en diferentes partes de la tierra. Es muy difícil entrar en un país en donde el ateísmo, desde el presidente, o en este caso un emperador, persigue a los cristianos. Es muy difícil, por eso le mataron a este siervo del Señor, Antipas. Fue muerto entre vosotros, porque en el trono donde estaba este rey moraba Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, no hay tiempo para entrar en estos detalles acerca de Balaam, que era un profeta,
pero a él le gustaba mucho el dinero. Por dinero él podía hasta vender el alma al diablo. Y bueno, también sacrificaba a los ídolos, que Dios le dijo que no diga a la gente, a su pueblo, que vaya a adorar a otros dioses, sino solamente al único, que es Jesucristo. A cometer cosas sacrificadas a los ídolos, porque hacían los sacrificios, pero no a Dios, sino a los ídolos, y de ahí comían. Y cometer fornicaciones, inmoralidad sexual, eso es lo que hacía. Dice también, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Nosotros debemos de aborrecer también lo que Dios aborrece, lo que no le gusta a Él, nosotros también debemos de aborrecer. Pero ¿qué hacían estos nicolaitas? Por tanto, arrepiéntete, dice, sácales de ahí, de tu iglesia, a todos estos que están por amor al dinero o inmoralidad, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Cuál es ese maná? La palabra de Dios. Y dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El apóstol Pablo nos dice que somos piedras vivas, edificando la iglesia del Señor. La primera piedra viva que le nombró en Jesús fue a Pedro. Y sobre esta piedrita vino otra y otra y otra, y todos los que creemos somos piedritas con un nombre nuevo, el nombre de Jesucristo, de cristianos, bendito sea el Señor. Mis amados hermanos, por cuestión del tiempo vamos a tener que hacer dos sesiones, dos predicaciones, porque nos hemos quedado solamente en el tercer mensaje. Si Dios permite, para la próxima continuaré con el mensaje a Tiatira, ¿no? Bendito sea el Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, te bendecimos en este día, porque tú estás visitando las iglesias. Tú te mueves en medio de los candeleros. Bendito sea el Señor, que es tu iglesia. Que cada uno de nosotros tengamos la mecha encendida. Bendito Dios, en el Espíritu Santo, para poder caminar delante de ti haciendo lo que a ti te agrada, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nuevamente está retomándose ya volver a encontrarnos con los hermanos en la iglesia de Jesucristo, bendito Padre. Gracias porque tú estás alejando y limpiando esta peste. Gracias, bendito Dios, de aquel COVID, oh bendito Dios, y volviendo a la normalidad. Tú has permitido aquello, pero también has dado la medicina, bendito Dios, como son la vacunación, bendito Dios. Y también la prudencia de cada uno de nosotros que tú mandas, bendito Dios. En el nombre de Cristo te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén. Amén. No es posible.